El movimiento La Red le da la bienvenida a su encuentro semanal. Mis buenos hermanos y mis buenas hermanas, que el Señor les bendiga. Les habla Pablo Jiménez, a nombre del Movimiento La Red, una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. Les ruego que usted le dé like, me gusta a este video y que lo comparta con otras personas en sus redes sociales. Recuerde que nos encuentra en Facebook, Instagram, YouTube y también en nuestra página www.movimientolared.com. Es el momento de adorar a Dios. Adoremos a Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en esta hora y te damos gracias porque tú nos permites venir a ti. Venimos a ti, Padre amante, tal como somos, con nuestros problemas, nuestras culpas, nuestras desesperanzas, nuestros pecados y nuestro arrepentimiento. Venimos buscando tu rostro y te rogamos que tú nos hables hoy, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos capítulo 12, inspirado por el Espíritu Santo, les dice: ruego pues por las misericordias de nuestro Señor Jesucristo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Este es un pasaje que realmente impacta nuestras vidas, porque bajo esta verdad nosotros entendemos que Dios no quiere momentos de adoración, Dios no quiere momentos de comunión, Dios no quiere momentos de entrega, Dios quiere vidas de adoración, Dios quiere vidas rendidas, entregadas en adoración a Él, en una comunión con Él. Y me gusta porque algunos, investigando al respecto, es eso que dice, es vuestro culto racional, quiere decir, es vuestra presentación diaria, es una vida constante, es una constante entrega delante de Él. Que podamos nosotros entonces vivir rendidos ante el Señor, vivir humillados delante de su presencia y vivir en una comunión con Él, para nosotros poder rendirle nuestras vidas en adoración. Y de eso se trata este precioso canto, este precioso himno que ministra mi vida y que quiero que cantemos juntos en este precioso día. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel, para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, a sus
todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel, quiero serle fiel, quiero serle Todo es tuyo y de lo tuyo te damos. ¿Conoce usted la Gran Comisión? La Gran Comisión es el nombre que se le ha dado a los versículos finales del Evangelio según San Mateo. La Gran Comisión contiene los mandatos que el Cristo resucitado le dejó a la Iglesia antes de ascender a los cielos. El texto dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué nos ordenó hacer Jesús? Jesús nos ordenó ir a todas las naciones, hacer discípulos, bautizar a los nuevos creyentes y enseñarles a cumplir los mandamientos de Jesús. ¿Cómo puede usted alcanzar el mundo de habla hispana? ¿Cómo llegar a América del Sur, Centroamérica, el Caribe de habla hispana, España y las comunidades de habla hispana en los Estados Unidos? Por medio del movimiento La Red, usted puede llegar a todos los rincones de habla hispana que están conectados al Internet. Únase al movimiento La Red por medio de nuestra página web y apóyenos con sus ofrendas. Para ofrendar al Movimiento La Red, todo lo que tiene que hacer es visitar nuestro portal movimientolared.com. Busque el botón de donaciones y allí podrá usted su ofrenda de una manera segura. Le agradecemos su apoyo. Que Dios les bendiga siempre. Movimiento La Red. Espiritualidad, discipulado, liderazgo. Escuchemos palabras de vida. Cuando usted empieza a leer la Biblia y lee el libro de Génesis que nos habla de la creación, inmediatamente encuentra toda una serie de historias fundamentales que nos hablan de cómo surge el mundo, cómo surge la humanidad, cómo surgen los idiomas, cómo surge el pueblo de Israel. Sin embargo, usted lee la parte de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud que padeció en Egipto, empieza a encontrar leyes y leyes. En el capítulo 19 del libro de Éxodo se nos habla de que Dios establece un pacto con el pueblo. Y ese pacto, Dios hace una promesa al pueblo. Cuando usted entra en un pacto es básicamente un contrato, ¿verdad? Igual que en cualquier contrato, usted tiene derechos y tiene responsabilidades.
Pues, ¿qué es lo que nosotros encontramos? En ese pacto del capítulo 19 del libro de Éxodo, Dios le hace una promesa al pueblo. Que si ellos permanecen fieles a Dios, Dios les va a hacer reyes y sacerdotes. Un real sacerdocio para él. Y esa frase de real sacerdocio, de reyes y sacerdotes, se sigue repitiendo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿en qué consistía entonces la responsabilidad de la gente? ¿Verdad? Si Dios decía, mi responsabilidad es hacerlos ustedes reyes y sacerdotes, ¿cuál era la responsabilidad de la gente? La responsabilidad de la gente era obedecer la ley de Dios. Y esa ley es muy amplia. En total tiene más de 600 preceptos. Sin embargo, se destacan 10 mandamientos. Y lo que usted encuentra en el capítulo 20, inmediatamente después que el pueblo acepta el pacto, es los 10 mandamientos. A nadie le gustan las leyes. Sobre todo en esta generación. Nosotros vivimos en un mundo donde a la gente no le gustan las leyes y donde nosotros reclamamos que nos den libertad y nos quiten regulaciones. Muchas personas ven a Dios como un aguafiesta. ¿Y por qué me tiene que dar leyes? ¿Y por qué eso es pecado? Sin embargo, el hecho es que nosotros necesitamos leyes para vivir. Los seres humanos necesitamos reglas para vivir. Si no, siempre va a haber una persona que va a romper todas las reglas y le va a dañar la fiesta a todo el mundo. Ahora bien, cuando nosotros vamos a la Biblia, esas leyes no son nada más de cómo usted trata al vecino. Se habla de eso. No es nada más de quién puede tener qué cosa. Se habla de eso. Pero la ley principal lo que regula es nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. Por eso el primer mandamiento, ¿qué es lo que dice? No tendrás otro Dios. No tendrás otro Dios. Y no te harás imagen de otro Dios. Y no adorarás a otro Dios. Porque el Dios de Israel, el Señor, es tu único Dios. Nosotros somos personas cristianas. La inmensa mayoría de nosotros no somos judíos. Y no tenemos sangre judía, no tenemos herencia judía. Así que cuando venimos a la iglesia y leemos el Antiguo Testamento por primera vez, pues encontramos todo este rollo de leyes y qué hacer con ellas. Algunas hacen mucho sentido. Algunas leyes hacen mucho sentido. Otras a nosotros nos parecen medias extrañas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay leyes dietéticas. Se prohíbe comer langosta. Se prohíbe comer el camarón. Y usted dirá, pero qué rico, ¿y por qué se lo prohíbe? Muy fácil. Porque había gente que se lo comía y se moría. Porque no sabían que tenían una alergia a los mariscos. Así que, como no se sabe quién la tiene y quién no la tiene, y nadie había inventado el Benadryl, pues la ley dice, pues esto no se lo puede comer nadie, porque si no vamos a estar perdiendo una de cada 20 o 30 personas que coman. Hay otras leyes que cuando uno las ve, como que no tienen sentido para nosotros. La inmensa mayoría de nosotros tenemos ropa que tiene tela mezclada. Algodón y lana, tela sintética como el poliéster, el rayón con algodón. Algunos utilizan telas que están mezcladas con elásticos. ¿Sabe que todo eso es una violación a las leyes del Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento exigía que si usted tenía una pieza de ropa, fuera nada más de un tipo de tela. Y eso a nosotros como que no nos hace mucho sentido. Yo todavía no le he encontrado el sentido a por qué eso tenía que ser así en el mundo antiguo. Así que cuando nosotros los cristianos leemos el Antiguo Testamento y decimos, ¿para qué sirve esto? Entonces usted me dirá, hermano Pablo, si la ley, nosotros no somos salvos por la observación de la ley, ¿cómo entonces es que nosotros llegamos a la salvación?
El apóstol Pablo, escribiendo en la epístola a los Romanos, capítulo 10, versículo 4, dice, pues el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué está diciendo? Primero, la ley ya se cumplió en Cristo. La ley está cumplida en Cristo. Por lo tanto, la ley está terminada en Cristo. Por lo tanto, yo soy libre de la ley. Yo no tengo que observar todas las regulaciones de la ley antigua como si yo fuera un fariseo. Entonces usted me va a decir, bueno, pues entonces, ¿por qué lo tenemos en la Biblia? ¿Por qué no lo arrancamos y le echamos al tarro de la basura? Porque la ley, aunque no nos salve, tiene una función. Y usted me va a decir, ¿cuál es esa función? Bueno, distintos teólogos lo han puesto de distintas maneras. Déjenme hablarle de dos. Usted ha escuchado de que una de las personas fundamentales en la Reforma Protestante se llamó Martín Lutero. ¿Verdad que sí? Ese nombre, la mayor parte de la gente lo reconoce como una figura histórica. Lutero vivía atormentado por sus pecados. Entonces se confesaba compulsivamente. Y entonces cuando salía de la confesión, ay, ya estoy perdonado. Tenía un mal pensamiento, ya me condené otra vez. Y de nuevo para el confesorio. Y usted se puede imaginar los confesores de ahí viene Lutero otra vez. ¿Y qué pasó? No, mire que tuvo un mal pensamiento, muchachos, no te preocupes. Mire, dite 2 Padre Nuestros, 3 Ave María. Pero él vivía atormentado. Y él era profesor de teología. Y un día leyendo la epístola a los romanos, encuentra en el capítulo 1 el texto que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El judío primeramente y también el extranjero. Y la justicia de Dios se revela de tal manera que podemos decir que el justo por la fe vivirá. Eso es una cita del libro de Habacuc. Habacuc es uno de los profetas del Antiguo Testamento. Y ahí él comprendió que la salvación es por fe, no es por obra. Y comenzó toda una revolución teológica. Pero el primer revolucionado fue él. Él cambió. Porque cuando él comprendió que nosotros somos salvos por la fe de Jesucristo, de manera gratuita, que no hay, primero, la salvación no se puede comprar, por eso Dios la regala. Entonces, él dice, entonces, esa ley que antes me condenaba, ¿para qué sirve? Y Lutero dice, bueno, la ley sirve para que usted sepa qué no debe hacer. No es que lo que dice la ley, que se haga, que lo hagamos, que no se haga, que lo hagamos. No. Cuando a usted la ley le dice, ¿verdad? No matarás, es porque matar es malo. Cuando la ley le dice, no robarás, es porque robar es malo. Cuando la ley le dice, no vas a codiciar, es porque codiciar es malo. Entonces, lo que él decía es que la ley era como un espejo, donde nosotros nos miramos y vemos lo feo, vemos los errores, vemos los pecados. La ley está ahí como un fiscal acusándonos. Pero que en Cristo encontramos la respuesta de salvación. Entonces él hablaba de que cuando usted va a la Biblia, tiene que leerlo todo a la luz de lo que él llamó ley y evangelio. Ley y evangelio. La ley te acusa, el evangelio te redime. Eso es un uso importante. Sin embargo, hay otro elemento de la ley. Y otro de los reformadores, que se llamó Juan Calvino, ¿verdad? Él era francés, se llamaba Jean Calvin. Juan Calvino, le decimos en español. Y surge como un líder de la Reforma Protestante en Francia.
Y Calvino tenía un pensamiento muy profundo. Y usted todavía, por ejemplo, en español se consigue el comentario a Romanos de Calvino y es una maravilla. Y en ese comentario está la pregunta: ¿qué valor tiene la ley? Porque, por ejemplo, en Romanos encontramos versículos como Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, lo que decía Lutero. Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, si no las necesitamos para la salvación, pues ¿para qué? Hace falta. Calvino dijo algo que hasta el sol de hoy es verdad. Y es que la ley tiene una función educativa. De hecho, la palabra ley, cuando nosotros hablamos de la ley de Moisés, es una mala traducción. Porque la palabra hebrea es Torá. Y Torá, principalmente lo que quiere decir es enseñanza. Y Calvino pudo discernir eso y decir que la ley para nosotros, que no somos fariseos, que no somos judíos practicantes, ¿verdad?, que no estamos obedeciendo esos 600 y resto de preceptos, tiene una función educativa, nos enseña a vivir, nos enseña a discernir el bien del mal. Y por eso tenemos que estudiar la ley de Dios. El libro del Deuteronomio precisamente explora ese aspecto educativo de la ley. La ley como enseñanza, la ley como Torá. Y ahí nosotros vamos a descubrir los estatutos y los mandamientos que Dios le dio al pueblo por medio de esa instrucción, por medio de esa enseñanza, por medio de esa Torá. Y entonces vemos con claridad que uno de los propósitos fundamentales de lo que llamamos la ley de Moisés era educar a la gente. Pero cuando hablamos de educar, no es nada más decirle que 2 más 2 son 4. Es también importante formar el carácter de la persona. Hoy, la gente habla de inteligencias múltiples. También se habla de inteligencia emocional. También se habla de inteligencia espiritual. Inteligencia emocional es saber vivir. A eso que se refiere. Saber vivir. Yo conozco gente muy inteligente para cuestiones técnicas y no saben vivir. Y conozco gente que no tienen escuela y viven felices. Porque tienen esa madurez, esa inteligencia emocional. Y si son gente de fe, tienen también una inteligencia espiritual. Por lo tanto, la ley está ahí para ayudarnos a formar nuestro carácter. Para comprender lo que dice el libro de los Proverbios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El principio de la sabiduría es una relación de amor y respeto, el temor a Jehová. En este sentido, cuando nosotros vamos al libro del Deuteronomio, hay varias instancias, pero yo le voy a leer nada más una. Deuteronomio, capítulo 4, del 5 en adelante, dice lo siguiente. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra lo que vais a entrar para tomar posesión de ella. Guardadlos. Está hablando de guardar los mandamientos, de observar los mandamientos. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra. No es nada más saberlos aquí, es hacerlo. Porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? Si se fija, esta porción que le leí nos llama a observar los mandamientos divinos y nos dice que traen sabiduría, inteligencia emocional e inteligencia espiritual al ser humano.
y afirma que Dios nos acompaña en ese proceso cuando tratamos de vivir en fe. Por lo tanto, la ley tiene una función educativa. No podemos olvidarnos de la ley. No podemos olvidarnos de la palabra de Dios. Hay una responsabilidad que tenemos. Y esa responsabilidad no es nada más que nosotros vamos a recordar y obedecer la ley, irnos para nuestra casa. Hay una responsabilidad educativa. Nos toca a nosotros enseñar esta ley y este mensaje a las nuevas generaciones. Cumple lo que dice Deuteronomio 4:9. Escúchelo bien. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Vio qué hermoso eso? Guárdate tú y guarda tu alma. O sea, guárdate tú y guarda mismo también. Cuídate y cuida de ti mismo. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La formación espiritual nos llama a educar a las nuevas generaciones. A tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y si usted va al capítulo 6 de Deuteronomio, dice, y a los hijos de tus hijos. Nosotros necesitamos fomentar el crecimiento en la fe de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros hijos. Nietos y nietas, bisnietos y bisnietas. Cuando yo llegué a la iglesia, ¿sabe lo que yo sabía de la fe? Absolutamente nada de la fe. Y hubo gente que me enseñó. En aquel momento yo no pude prever que después yo iba a ser maestro. No solamente de la escuela bíblica, sino como pastor. Y no solamente como pastor, sino como profesor de seminario. Y no solamente como profesor de seminario, sino como decano de estudios. Pero va a haber un momento donde yo voy a acabar mi carrera. Y va a haber un momento que yo no voy a poder enseñar. Pero yo espero que algunas de esas personas a quien yo le enseñe la fe, le enseñen a otras personas la fe. Y esas otras personas se las enseñen a otras personas. Y la estrategia de Jesús era, ustedes vayan y hagan discípulos en todos los pueblos, todas las naciones. La palabra griega es ethnes, de donde viene étnico. Y hoy, sin contar la gente que ya murieron en la fe, hoy, hay cerca de 2.000 millones de personas en este mundo que afirman que Jesucristo es el Señor. Así que esta es una estrategia que da resultado. No le toca a la iglesia hacerlo todo. La iglesia es una herramienta. Pero hay cosas que usted tiene que hacer en su casa. Leerle la Biblia a sus hijos, aunque sea una Biblia infantil. Orar con ellos en las noches. Acostumbrarlos a orar. Hablarles de la fe. Y quizás hay un momento que sus hijos se van a alejar de la fe. Pero aunque estén lejos de la fe, en el momento duro, escriben, papá, ora por mí. Porque aprendieron. Porque usted le contó la historia a sus hijos, a los hijos de sus hijos. ¿Qué pasa cuando nosotros no cumplimos con ese mandamiento? Cosas muy feas. Hay un libro en la Biblia que es el libro del caos. El libro donde el pueblo de Israel cae en un problema, Dios levanta un libertador, lo saca del problema y vuelven a caer en el problema y después Dios levanta otro libertador, vuelven a caer en el problema y vuelven a caer en el problema, ¿verdad? Están como aquella balada que decía tropecé de nuevo con la misma piedra, pues el pueblo de Israel lo tropezó con la misma piedra como 16 veces.
¿Cuál es el comienzo del caos? Léalo. Cuando usted va al capítulo 2 del libro de los jueces, le explica claramente cuál fue el problema. Que después que termina la generación de Josué y de los líderes que habían entrado a la tierra prometida, se levantó otra generación que no conocía al Señor y que no sabía todas las cosas que el Señor había hecho. Cuando usted falla en la transmisión de la fe, tenemos caos. Todo esto que tú has oído, no solamente basta que lo guardes tú, sino que se lo tienes que decir a las nuevas generaciones, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Habiendo escuchado la palabra que Dios tiene para nosotros hoy, tenemos que estar prestos a responder a la misma. Vamos a orar en respuesta. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu enseñanza. Gracias te damos porque tú nos formas en la fe. Gracias te damos, Padre, porque así como el artesano toma una vasija de barro que está fresca y la rompe para hacerla de nuevo, nosotros necesitamos que tú nos formes. Ayúdanos, Padre amante, no solamente a ser formados, sino también a formar a las nuevas generaciones para que se acerquen más a ti. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos al final de otra edición de nuestro encuentro de adoración y predicación, el encuentro del movimiento La Red. Le rogamos una vez más que usted continúe respaldando este ministerio. Los martes a las 7:30 presentamos vídeos educativos y los jueves a las 7:30 tenemos nuestro servicio de oración en vivo por medio de nuestra página de Facebook. Y todos los domingos a través de las redes sociales, de YouTube y de nuestra página web, a partir de las 9 de la mañana, tenemos este encuentro de adoración y predicación. Esperamos que nos siga acompañando. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre. Únase al Movimiento La Red visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.